Lo dijo en la primera hora. Le agradezco en la recta final de nuestro espacio a la Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, que está con nosotros conectada vía telemática para conversar a esta hora. ¿Cómo le va, Superintendenta? Bienvenida. Superintendenta, ¿me escucha? Algo pasa que no me escucha la Superintendenta. Está conectada, pero no me escucha. Hay algún problema ahí de audio. Queremos conversar justamente con nuestra invitada. Ahí la tengo. ¿Me escucha, Superintendenta? Señor Vela, buenos días, ¿cómo está? Gracias, gracias. Ahora sí, estamos con Margarita Hernández, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria. Hace algún tiempo, hace unos pocos meses, usted en una entrevista con este espacio advertía una intención de los abogados de varias cooperativas que fueron cerradas de presentar recursos jurídicos ante la función judicial, es decir, acciones de protección para evitar la decisión de la superintendencia de disponer su cierre y liquidación. ¿Qué pasó con esas acciones de protección, Superintendenta? Muchísimas gracias, señor Vela. Buenos días a usted, a todos quienes comparten este espacio. Efectivamente, como usted señala, la superintendencia en el ejercicio de sus facultades de control y supervisión emite actos administrativos que en algunas ocasiones tienen que ver o con la disposición de liquidación forzosa de las entidades o con otros procesos como la exclusión y transferencia de activos y pasivos. A partir del año 2012 hemos visto el uso desnaturalizado de acciones de garantía jurisdiccional precisamente para poder oponerse a estos actos que al amparo de la normativa legal vigente no tienen figura que permita su reverso, es decir, el Código Orgánico Monetario y Financiero, que es la norma aplicable, no tiene un artículo que permita que una entidad que está en causal de liquidación forzosa y ha sido liquidada por esa causal pueda regresar de ese estado. Lo que hemos tenido hasta ahora son 12 acciones de protección relacionadas con liquidaciones forzosas de cooperativas de ahorro y crédito y actos administrativos de exclusión y transferencia de activos y pasivos que lo que buscan es suspender los efectos de la liquidación forzosa o de la exclusión y transferencia de activos y pasivos y devolver las entidades a sus antiguos administradores, con el agravante de que estas entidades son inviables. Los jueces no cambian la situación de estas entidades, sino que simplemente desconocen por alguna razón, encontrando o buscando alguna razón desde el punto de vista jurisdiccional que aparente o que pueda sostener la resolución que toman, dejan sin efecto esa acción administrativa de la superintendencia y devuelven las entidades a sus administradores. La gran preocupación de la superintendencia es que estas entidades vuelven a operar en manos de los gerentes y los consejos que fueron responsables de las causales que llevaron a la liquidación a la entidad, vuelven a abrir sus puertas, pueden seguir captando dinero de los socios y de terceras personas y pueden seguir colocando esos dineros en créditos, lo cual arriesga esos depósitos que precisamente deben cuidarse. Ese es el mandato constitucional que tiene la norma cuando señala que la intermediación financiera se hace al amparo de la ley por disposición del supervisor y precautelando los depósitos de las personas. Eso es lo que nos ha llevado con mucha preocupación a tratar de encontrar espacios como este para precautelar a las personas respecto de lo que pasa en estas entidades. Hemos logrado avanzar en muchos de los casos, hemos tenido cooperativas en los que hemos hecho procesos de liquidación forzosa hasta 4 veces y en las 4 ocasiones se han interpuesto acciones de protección para suspender las disposiciones de la superintendencia a perjuicio de los socios, porque en cada ocasión la afectación a la entidad es mayor. Y sin embargo, los administradores insisten con las acciones y los efectos son los que tenemos en este momento, fundamentalmente con 2 entidades que nos causan preocupación: la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juan de Salinas y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Collas. En estos 2 casos, perdón, señor Vera, interrumpí. Sí, no, le quería justamente, le iba a preguntar cuáles eran y si en estos 2 casos de estas 2 cooperativas
ya presentaron las acciones de protección. ¿Ha habido algún pronunciamiento de la justicia sobre estos dos casos, superintendenta? Claro, a ver, en el caso de la Juan de Salinas tenemos 3 acciones de protección. Eso ha significado que la superintendencia ha tenido que implementar todo el contingente relacionado con la supervisión y la liquidación en 3 ocasiones. La primera liquidación fue en diciembre del 2021. Se interpuso una acción de protección y esta se sustanció en la Unidad Judicial Civil del Cantón Rumiñahui. Tuvo audiencia el 13 de diciembre del 2021, se emitió sentencia el 17 del mismo mes y año y el juez aceptó la acción de liquidación forzosa, dejando sin efecto la liquidación y obligando a devolver la entidad a sus administradores. Esa resolución fue apelada en la misma fecha, el 17 de diciembre. La audiencia de la apelación se llevó a cabo el 6 de mayo del 2022 y hasta la presente fecha no hemos sido notificados con la resolución de ese recurso de apelación. Luego, el 1 de septiembre del 2022, la superintendencia procedió nuevamente a liquidar. Se presentó sobre esa liquidación una nueva acción de protección. Se llevó a cabo en la Unidad Judicial Civil del Cantón Rumiñahui y se desarrolló la audiencia y en esa audiencia nuevamente se acepta la acción de protección. La superintendencia apela y en este caso la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha acepta la apelación, revoca la sentencia y por lo tanto vuelve a poner en estado de liquidación a la cooperativa. La superintendencia sigue la gestión normal de esta liquidación desde que fue aceptada la apelación, esto es septiembre del 2022, y luego en noviembre del mismo año nos notifican con una nueva acción de protección en contra de la liquidación. Esta acción se sustanció en la unidad civil con sede en el Cantón Rumiñahui y aquí luego de la audiencia se notifica a la superintendencia que se acepta la acción de protección. Ahora aquí tenemos una particularidad y es que esta acción de protección, la tercera, tiene una medida cautelar y entonces presentan una medida cautelar autónoma, recae la competencia de esta medida cautelar autónoma en la Unidad Judicial de lo Penal del Cantón Rumiñahui y el juez acepta la medida cautelar y nos ordena dejar de intervenir en la liquidación y devolver la cooperativa a los administradores cuando la liquidación ya fue aceptada por la Corte Superior. Es decir, nosotros en este momento estamos atendiendo la disposición de la Corte Superior al ejecutar el proceso de liquidación y tenemos un juez inferior de la Unidad Judicial de lo Penal del Cantón Rumiñahui que nos ordena irnos contra la sentencia de la Corte Provincial y dejar la liquidación y devolver la administración a sus administradores. Lo más grave en este caso, lo que nos causa profunda preocupación, es que en esta audiencia de la medida cautelar se nos amenaza, es decir, el juez nos dice que para él poder verificar que nosotros cumplamos con la medida cautelar y mandar a la Fiscalía lo que corresponda, tenemos que demostrarle que hemos cumplido con la medida cautelar cuando en realidad se está liquidando por disposición de una autoridad superior. Lo mismo nos pasa en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Collas. La superintendencia emite la resolución para la exclusión de activos y pasivos, que es un proceso en el que se trata de precautelar los ahorros de los socios, buscando garantizar los activos para cubrir los pasivos. Esta medida, ¿no es cierto?, la resolución que dispone la exclusión de activos y pasivos desde el 22 de mayo del 2023 y por mandato de la ley, esta medida, este proceso, dura 15 días. Interponen una acción en la Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Quevedo. Aquí tengo que hacer una segunda aclaración que nos preocupa terriblemente. La acción se sustancia en la Unidad Judicial Penal del Cantón Quevedo, a pesar de que el domicilio de la entidad y de la superintendencia es la ciudad de Quito. Y la jueza de esta acción dispone que la superintendencia deje sin efecto ese acto administrativo del 22 de mayo del 2023. También nos notifica con una
con una medida cautelar. Esa medida cautelar se nos notificó el 28 de junio, es decir, cuando el acto administrativo ya había fenecido sus efectos, y nos ordena dejar sin efecto. Entonces, es imposible dejar sin efecto un acto administrativo que por el transcurso del tiempo ya no tiene efectos. Y sin embargo, en este caso, la jueza nuevamente, para mandar a la Fiscalía el incumplimiento de la medida del cautelar de la superintendencia, nos ordena comunicar qué es lo que hemos hecho para cumplir con la medida cautelar. Y eso nos preocupa porque lo que estamos viendo es una actitud en la que ya no solo tenemos a los jueces gestionando estos actos de una manera que no tiene nada que ver ni con la aplicación de la normativa específica, ni con los sustentos técnicos que llevaron a la liquidación, sino simplemente pronunciándose respecto de supuestas violaciones a los derechos constitucionales de los administradores que llevaron a las entidades a liquidación, sino que ahora se amenaza al organismo de control con este supuesto incumplimiento de las medidas cautelares. Claro, entendemos nosotros lo que se busca es precisamente que el supervisor ya no tome las acciones que debe tomar desde el punto de vista técnico, pero por supuesto esto es en perjuicio de los socios de las entidades y sus depósitos y del público en general, porque insisto, el gran riesgo de estas acciones de protección es que esas entidades inviables siguen abiertas en manos de los administradores que fueron responsables de las causales de liquidación, y lo que se pretende es que puedan seguir operando, es decir, seguir captando y colocando. Correcto, me queda clara esta advertencia que ha señalado la superintendenta. Aprovecho para preguntarle, porque estoy recibiendo una inquietud de nuestra audiencia sobre la situación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Zamora en la agencia de Paquicia. ¿Qué conocimiento tiene sobre esa cooperativa, superintendenta? Claro que sí. El tema de la agencia de Paquicia de la CACPE Zamora es un tema que ya tiene algún tiempo. Hubo en los administradores de esta agencia en particular un tema, entiendo yo, que ya está denunciado en instancia judicial como abuso de confianza, que tiene relación con unos créditos que se otorgaron desde esa agencia. Las personas que aparecen como deudores reputan que no son ellos quienes tomaron esas operaciones de crédito, o que en muchos casos se los reconoce desde la cooperativa como garantes, pero ellos no han suscrito esos documentos. Y entonces sobre esta parte de la cartera existe una discusión, pero como se ha manifestado en varias ocasiones de parte de la superintendencia, eso está en instancia judicial siendo conocido por los jueces, y ahí nosotros no podemos pronunciarnos. Lo que sí se ha hecho y se mantiene desde el inicio de este problema es gestionar un plan para que la entidad, con vigilancia y acompañamiento de la superintendencia, pueda superar los problemas derivados de esta cartera mal colocada y esté lista para el momento en el que se resuelva lo que corresponda desde la instancia judicial, tomar las acciones que sean pertinentes, sobre todo respecto de su información financiera y lo que tenga que pasar con esta cartera, con estos créditos en particular. Acá también me piden que le pregunte si hay gerentes o funcionarios o administradores de cooperativas de ahorro y crédito cerradas que hayan enfrentado procesos judiciales o hay algún detenido, superintendenta. Claro que sí, tenemos más de 230 procesos penales en contra de gerentes, contadores, auditores internos, presidentes de los consejos de administración y de vigilancia, miembros de los consejos de administración y de vigilancia, derivados de los procesos de liquidación. No hay que olvidar una cosa, y es la razón por la cual nosotros hacemos o buscamos espacios como este para precautelar precisamente la buena fe de las personas que se vinculan con las entidades. Y es que el Código Orgánico Monetario y Financiero, cuando habla de la liquidación forzosa, en el 305, dice que cuando una entidad es puesta en liquidación forzosa, se presume que es consecuencia de actos dolosos cometidos por los administradores, funcionarios o empleados que participaron en esos actos. Y por eso la superintendencia, cuando entra una liquidación,
uno de los primeros actos que realizan luego de la notificación de la resolución es poner en conocimiento de la autoridad a través del Ministerio Público de esta liquidación forzosa y de las acciones de auditoría que llevaron a la determinación de las causales de liquidación. Precisamente por esta razón, los administradores de las entidades son responsables civil, penal y administrativamente por su gestión, y esa responsabilidad se traslada precisamente en estas acciones. Tenemos varios gerentes y otros funcionarios de las cooperativas sentenciados, algunos de ellos están prófugos. Por el tipo de delitos por el cuales se los persiguen, esas sentencias varían, tenemos desde peculado hasta abuso de confianza. Muchas acciones también se siguen desde el punto de vista individual, es decir, los socios perjudicados porque no pudieron recibir de vuelta sus depósitos, siguen acciones penales individuales en contra de estos administradores, y esas también se gestionan al amparo de la normativa legal vigente en las unidades judiciales según es pertinente. Superintendenta, gracias por el tiempo, por estas alertas que usted ha presentado esta mañana. Muy gentil. Muchísimas gracias a usted, señor Vela, y nada más una última recomendación al público en general, sobre todo en un espacio como este en el que tenemos la posibilidad de llegar a personas que sabemos toman decisiones informadas, y es precisamente el buscar información respecto de las entidades con las cuales se van a vincular, sea para dejar sus depósitos o sea para obtener créditos, en la página web de los supervisores. La página web de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria presenta un catastro de las entidades controladas, y en ese catastro se pone de manera puntual un detalle que permite entender cuál es la situación de esta entidad. En el caso de estas entidades que yo me refiero, como la Collas en particular, nosotros expresamos puntualmente que si la cooperativa está en este momento en el estado de activa, es porque un juez nos ha ordenado a través de una acción de protección que esa sea la situación, a pesar de haberse emitido la respectiva resolución de liquidación, porque ese es el estado de la cooperativa. Perfecto, muchas gracias, muy amable. A Margarita Hernández, gracias a usted, Superintendenta de Economía Popular y Solidaria, hablando con nosotros aquí en La Primera Hora y poniendo una voz de alerta respecto de estos recursos judiciales sobre el caso específico de 2 cooperativas que fueron cerradas. Otro ejemplo más de cómo tarda la justicia en resolver, en última instancia, decisiones sobre las cuales evidentemente se prestan para abusos e incluso subjetividades. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.